Máximo Jaramillo Molina visitó Durango para presentar su libro Pobres porque quieren, que habla sobre la desigualdad en México, y platicamos con él para conocer un poco del libro y sobre todo para entender cómo la narrativa meritocrática promueve y justifica la desigualdad y la pobreza. Sí, justo el centro del libro, al final de cuentas, es hablar más allá de muchos libros de desigualdad que se han venido generando durante los últimos años, es también hablar justo de las narrativas que están detrás justificando estas desigualdades, como bien estás mencionando ahorita. Y el tema con la narrativa meritocrática específicamente, por un lado, es que legitima las desigualdades, digamos, nos hace creer que las personas tienen lo que merecen o no tienen lo que no merecen, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo nos dice un filósofo político, Michael Sandel, en La tiranía del mérito, que el tema con la meritocracia, con esta narrativa, es que genera soberbia en los que están hasta arriba porque tratan de o se creen realmente que merecen lo que tienen, que se han ganado lo que tienen, y además de generar esa soberbia en los de hasta arriba, tal vez no sería tan malo si no hubiera también una consecuencia de humillación entre los más pobres, ¿no? Incluso la etiqueta de ser pobre es algo que muchas personas buscan rehuir a ella, huir a ella, sobre todo por las implicaciones sociales que tiene ser pobre en México, en sociedades como México, que al final de cuentas implica que pues algo fracasaste, ¿no? Algo hiciste mal, que seguramente estás en pobreza. En México, el 70% de la población creemos pertenecer a la clase media. Sin embargo, esto es falso, pues no tenemos los ingresos necesarios para pertenecer a esta clase. Sí, en México 7 de cada 10 perdón, 7 de cada 10 personas en México se creen de clase media, pero en realidad de esa población la mitad al menos vive en situación de pobreza. Esto es muy problemático porque al no reconocerte dentro de la clase social que realmente perteneces, se genera o se alimentan todas estas ideas aspiracionistas que en lugar de reconocer tu pobreza y exigir que haya cambios en el gobierno para tener una mejor sociedad, pues trates de, por tu esfuerzo propio y por tus desveladas y por tus horas de trabajo, llegar a esa clase media sin que en realidad se modifiquen las estructuras de desigualdad. Se piensa también que los jóvenes no compramos casa porque no ahorramos y gastamos mucho dinero en cafés. Sin embargo, la realidad es otra totalmente distinta, pues la falta de acceso a vivienda es, para empezar, por el encarecimiento de los precios, la especulación inmobiliaria y la disminución en salarios. Sí, tal cual. Hay muchas de estas críticas, incluso hablan mucho de que compran avocado toast, hasta lo dicen en inglés porque las colonias más gentrificadas en Ciudad de México, en Guadalajara, literalmente así lo venden. Y pues claramente es algo que, digamos, está dentro del libro porque al final de cuentas son también narrativas que justifican que el gobierno no genere política pública más diversa para el tema de vivienda. Y pues justo ahora que los jóvenes enfrentan precios de vivienda 3 veces más altos que hace 17 años, con salarios 25% más bajos, pues es imposible que puedan comprar una vivienda como lo hacían tal vez nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Entonces, primero que nada, desmontar este tipo de narrativas que lo legitiman es el primer paso para luego encontrar las causas y buscar hacer cambios en la política pública. Sobre la reforma al Infonavit, el Nobel economista asegura que es buena, pues permitirá combatir la especulación inmobiliaria. Sin embargo, tiene algunos detalles. Fíjate que pone dos ejes muy fundamentales, que es el tema de los sistemas de arrendamiento social y que el Infonavit pueda construir vivienda, cosa que básicamente nunca había hecho. Eso es muy importante porque a la hora que el Infonavit pueda construir vivienda, puede generar, digamos, una competencia a toda esta especulación inmobiliaria que ha habido durante muchos años, y el tema de que pueda tener vivienda pública que arriende, digamos, que alquile pues a personas que además se busca que sean personas con situaciones vulnerables, con ciertas características específicas, pues también genera una alternativa distinta al mercado para poder acceder a una vivienda, algo que en México básicamente no existía. Entre los mitos clasistas de la economía mundial, se suele decir que los programas sociales hacen flojas a las personas. Sin embargo, los estudios sobre el tema demuestran que, de hecho, las personas que reciben programas sociales trabajan más horas a la semana que quienes no los reciben. Además, los beneficiarios gastan el dinero no en alcohol y en tabaco como se suele creer, sino en medicamentos y alimentos.
No, bueno, de hecho es un debate internacional al respecto y lo que ha encontrado la evidencia académica otra vez a nivel global es que en realidad los programas sociales no hacen floja a la gente, no es que dejen de trabajar las personas solamente por recibir un programa social del monto que sea. En México son montos bajos comparados con otros países, pero esta narrativa, por ejemplo, ahorita la está utilizando Elon Musk para tratar de desmontar algunos de los programas sociales importantes del welfare en Estados Unidos y es muy utilizada justo para deslegitimar el derecho de las personas a ser parte de esta redistribución que hace el gobierno, pues al final de cuentas, digamos, de dar justicia a esa, con base en esa riqueza que se ha generado entre todas las personas. Y trabajas en promedio las mismas horas, no recuerdo, pero me parece que eran como 50 horas a la semana, y una persona que recibe programas sociales que una persona que no recibe programas sociales. Es básicamente lo mismo, o sea, me parece que los que reciben programas sociales son un poquito más. Sí, trabajan un poco más y, por ejemplo, hay una publicación que hice hace muchos años para revista Nexos, donde había como los 5 mitos sobre las personas que recibían programas sociales. Uno era este, que trabajan menos, trabajan en realidad más y además es más frecuente que tengan 2 empleos, más frecuente que el resto de la población. Otro es que se gastan el dinero de estos programas sociales en alcohol y en tabaco y también el porcentaje de sus ingresos que gastan en eso es mucho menor que lo que sucede en otros estratos sociales, en otros grupos sociales. Y también mucho se dice que tienen más hijos para recibir más programas sociales. Y en realidad la diferencia, digamos, demográfica de cuántos hijos tienen las mujeres dependiendo de cada estrato social, en realidad no es tanta como a veces se cree, es menos de un hijo la diferencia, ¿no? Entonces, todo este tipo de narrativa se utiliza para justo deslegitimar el derecho de las personas a recibir programas sociales, pero bueno, pues al final de cuentas, siendo un derecho es algo que no se debería de objetar de ninguna manera. Y aparte, me parece recordar que el mayor porcentaje de gasto para las personas que reciben programas sociales es medicamentos y alimentos, ¿no? Y alimentos, sí, además imaginemos que más del 50% de los ingresos que reciben los hogares que tienen programas sociales, pues se va a alimentos. De ahí que te queda para otras cosas, ya de entrada eso es muy grave. Incluso este indicador de cuánto gastas en alimentos suele ser un indicador de pobreza y cuando ya es más de 40%, 35% ya es incluso grave. Además, los millonarios que hoy usan redes sociales y promueven discursos clasistas aseveran que los pobres no pagan impuestos. Sin embargo, esto también es una mentira, pues en realidad todos pagamos impuestos y de hecho son los ricos quienes pagan menos impuestos de los que deberían pagar. Sí, pues al final de cuentas es muy común que cuando se busca hacer algún tipo de reforma fiscal, una de las primeras objeciones al respecto es que primero deberían de pagar impuestos los pobres y los informales, ¿no? Y lo que vemos en la evidencia es que en realidad pues todos pagamos impuestos. Lo que pasa es que algunos pagan ISR, otros pagan el IVA, por ejemplo, todos pagamos el IVA y hay distintos impuestos dependiendo de cada persona, pero en realidad los hogares más pobres dedican un porcentaje importante, cerca del 8, entre 8 y 10% de sus ingresos totales al pago de impuestos y esto muchas veces es invisibilizado para tratar otra vez de justificar un régimen que en otros autores le llaman que es un paraíso fiscal México sobre todo para los hogares más ricos. Y que luego hay algunos ricos como Ricardo Salinas que hacen trampa, ¿no? Porque cuando presumen cuántos impuestos han pagado, no lo presumen en porcentaje de sus ingresos como debería de presumirse, sino en los Cantidad montos, total. ¿no? Y en la comparativa pues sí parecería que pagan muchos impuestos, pero si nos atenemos a lo que es el porcentaje, en realidad no pagan los impuestos que debería. Sí, y una comparativa que me parece muy interesante que el otro día salió en un videoblog que hice con unos colegas, es que justo el caso de los hogares más ricos, de Ricardo Salinas Pliego y cualquier otro de los multimillonarios en México, es como si a un restaurante van 8 personas a comerse una pizza, 8 rebanadas, una sola persona se come 6 rebanadas de las 8, se queda con 3 cuartos de todo, y luego dice que va a pagar la mitad de la pizza porque es muy buena onda, ¿no? Pero en realidad se comió 3 cuartos de la pizza, ¿no? Se comió 6 rebanadas y pagó por 4. Entonces ese más o menos es el caso las empresas más ricas o de los hogares más ricos en México pagan más que los más pobres, pero en realidad pagan menos de lo que se están quedando. Entonces, en ese sentido se habla que es un proceso de injusticia fiscal en el país. Al respecto, en México se debate tenuemente la necesidad de una reforma fiscal, pero la presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado a discutir siquiera una nueva reforma que garantice que los que más tienen paguen más impuestos, como debería de ser. Sí, y esto es muy lamentable porque justo es una narrativa que viene desde hace décadas, digamos, ahí no hay ningún cambio básicamente entre los partidos previos a Morena y las presidencias de los partidos de Morena.
Sin embargo, tal vez sí que han hecho algunos esfuerzos por cobrar a quienes deben impuestos, por no dar tantas, digamos, perdones fiscales, pero en la realidad eso no ha modificado básicamente lo que se recauda en México, que es cerca de 17% del PIB, que es menos que lo que recaudan en Honduras o en El Salvador, que uno creería pues son países con mayores niveles de pobreza, con estados más débiles. En realidad ellos recaudan 22, 23% del PIB. Ya no digamos en el promedio de la OCDE recaudan 34%, en Francia recaudan 40%, en México 17%. Y el tema es que si no hay una reforma fiscal y se busca que los más ricos paguen más, por un lado no estás pegando la desigualdad. Digamos, la desigualdad no nada más es acabar con la pobreza, también es de alguna manera atender el tema de las extremas riquezas, que luego pueden devenir en lo que está pasando en Estados Unidos con Elon Musk. Y además de eso, digamos, tenemos que, para poder financiar un estado suficiente, digamos, un estado social suficiente para acabar con la pobreza, también se necesita más dinero. Y no hay manera que con 17% del PIB que recaudamos se puedan atender todos los programas sociales, el sistema de salud pública que necesitamos, digamos, un sistema de seguridad social universal y demás objetivos que se tienen en México. En la izquierda pues no se pueden hacer si no se cobran más impuestos. Viri Ríos y ahora Máximo Jaramillo están siendo los rostros más visibles de una nueva corriente económica que busca combatir la desigualdad. Pero afortunadamente no son los únicos. Hay más economistas en México y el mundo que merecen la pena ser leídos. Sí, yo creo que sí hay una nueva corriente y de hecho la ubicaría, creo que la digo en la introducción del libro, ahorita no me acuerdo, pero creo que a partir de 2014, hace básicamente 10, 11 años, con la publicación de un libro que se llama El Capital del siglo XXI de Thomas Piketty, un francés, y también en México con la publicación del informe de Oxfam México, que el autor es Gerardo Esquivel. Ahí se mueve, digamos, el debate a ya no hablar solamente de pobreza justo, sino más bien hablar de desigualdad, centrar el debate político en temas de desigualdad. También esto está provocado por todo el tema de la crisis financiera de 2009 que exaltó el tema de la desigualdad como una de las causas principales. Entonces creo que durante estos años muchas personas nos hemos ido fogueando, ya sea que trabajamos temas de desigualdad desde hace años. Mi tesis de maestría de 2014 era sobre desigualdad y la crisis financiera en Guadalajara, o personas que trabajaban otros temas, pero que luego se dieron cuenta que en realidad tenían que pasarse a hablar temas de desigualdad. Me parece que cada vez son más personas que lo están haciendo y eso tiene, digamos, impactos, ¿no? Todo el tema del salario mínimo que se debatió hace 10 años, pues dio las condiciones para que el gobierno de López Obrador pudiera empujar el salario mínimo mucho más por encima de lo que estaba antes, ¿no? Pero eso no hubiera pasado si no se hubieran dado estos debates previamente. Y digo, si nos ponemos anticapitalistas, pues economía para todos, ¿no? Por eso hacía yo énfasis también en el lenguaje que utilizan, que no es nada técnico y se agradece muchísimo. Sí, no, pues al final de cuentas justo el tema es divulgar sin vulgarizar, decía un profesor del Colegio de México. Al final de cuentas es sí hacer accesible los debates, pero justo que al final de cuentas tengan evidencia, que tengan información y que sean, digamos, que estén bien basados en datos para que con eso se pueda debatir justo en este mundo tan polarizado y con tanta desinformación. Si quieren conocer más mitos sobre la economía y entender por qué los empresarios se niegan a pagar impuestos y subir salarios a sus trabajadores mientras se benefician de la desigualdad, pueden seguir a Máximo Jaramillo en Gatitos contra la Desigualdad en Facebook, Twitter e Instagram, donde explica estos temas con memes de gatitos. Y también adquirir y leer Pobres porque quieren, donde desmienten estas creencias arraigadas, pero con un lenguaje muy accesible. Así que no necesitamos ser economistas para entender que un sistema que condena al pobre a morir pobre no es un sistema justo ni funcional. Sí, bueno, justo la invitación es para que sigan el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad, para que se acerquen al libro, para que vean todo digamos, el contenido que estamos produciendo. También lo decíamos hace rato, yo publico una columna en el Universal cada semana y pues al final de cuentas eventos como este que me tocó participar aquí en la ciudad de Durango, tanto en temas de vivienda como con la presentación del libro y gracias a la invitación del Colegio de Economistas, pues me parece que son parte de los debates que se tienen que tener, sobre todo en las ciudades que no son, digamos, que no son Ciudad de México, que hay que sacar el debate, hay que descentralizar el país, sacar los debates solamente de la Ciudad de México y que los tengamos también en el resto de los estados.